tal, hermanos? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente por acá grabando una transmisión más para poder juntos meditar en la palabra de Dios y también para adorarlo por medio de un par de cantos, un par de salmos. Y bueno, aunque seguimos sin poder estar físicamente juntos, le damos gracias a Dios por estas oportunidades y que de alguna u otra manera pues podemos seguir teniendo comunión los unos con los otros. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Les invito a que oren conmigo. Dios, te damos gracias por esta tarde. Gracias por tu amor, por tu iglesia, Señor. Gracias por comprarnos con tu sangre, por comprarnos para ti. Agradecemos y reconocemos que solo tú eres Dios y que tú eres el único digno de alabanza, Señor. Y por eso queremos cantar estos salmos para ti. Y te rogamos que por tu gracia, Señor, te glorifiques, te regocijes en ellos y nos concedas, Señor, vivir para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? Si empezamos con el Salmo 117, alabad a Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Salmo 63. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed
seca y árida, donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, tierra seca y árida, donde aguas no hay. Vamos a entonar un canto más, un himno bien conocido por ustedes. Vamos a entonar Victoria en Cristo. Oh, bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno él sanó a los enfermos, a los cojos mandó correr y al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria, y a su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al bendito santo, que victorioso rendida tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hermanos, así concluimos nuestro periodo de alabanza y ahora vamos a dar lugar a la meditación de esta palabra. Buenas tardes, hermanos, nuevamente, pues gracias a Dios, hermanos, que
que todavía se nos permite predicar y exponer la palabra. Gracias a Dios, porque dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 13, que las autoridades fueron puestas por Dios para que haya orden. Y gracias, Señor, porque hasta aquí todavía nosotros nos podemos gozar, porque todavía tenemos esa libertad de predicar su palabra. Hermanos, pues quiero que en esta tarde vayan al libro de Timoteo, allí en segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo del 8 al 13. Nuestro tema de esta tarde se llama palabras de ánimo en tiempos difíciles, hermanos. Palabras de ánimo en tiempos difíciles. Quiero que abran su Biblia ahí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 13. Y voy a leer, hermanos, dice la palabra del Señor: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, hermanos, y podamos gozarnos con esta meditación de ánimo en tiempos difíciles. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias por la exposición de tu palabra. Bendice al predicador, bendice las alabanzas que te fueron entonadas en tu nombre, Señor, y bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas de esta nuestra iglesia. Gracias, Dios, porque hasta aquí tu amor y tu bondad se han manifestado grandemente en la vida de cada uno de nosotros. Todo te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como decíamos, el tema de esta tarde se llama palabras de ánimo en tiempos difíciles. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 13. Hermanos, pues, a medida que avanzamos, ¿verdad?, el secularismo en nuestra sociedad, en esa misma medida, el mundo se va haciendo cada vez más hostil hacia los cristianos, y aún en aquellos países donde no hay una persecución abierta contra el cristianismo, los creyentes están comenzando a sentir una fuerte presión para ceder en sus convicciones, para que tengamos que mantener nuestra fe encerrada en las cuatro paredes de nuestras iglesias locales. Bueno, si una persona ataca nuestra fe, eso es libertad de expresión. Pero si un cristiano proclama las verdades absolutas de la palabra de Dios, eso es intolerancia. Así que, hermanos, de repente nosotros hemos pasado a ser los malos de la película, mientras que los que promueven una agenda de inmoralidad abierta, ellos son aplaudidos, son personas progresistas, y en medio de ese panorama tan hostil, tan amenazador, muchos cristianos pueden comenzar a sentir temor y aún a comenzar a ser tentados en sus convicciones o ceder a la presión. Y bueno, hermanos, si este es tu caso, hermano, el pasaje que vamos a estudiar en este día, hermano, es relevante para ti, porque Timoteo se encontraba en una situación parecida, similar, cuando Pablo escribe esta carta. Y nosotros sabemos, hermanos, que por el resto de la escritura, que Timoteo era un hombre joven, tímido de temperamento, por lo que Pablo le escribe esta carta con el propósito
de motivarlo a seguir adelante a pesar de las dificultades que él estaba enfrentando en el desempeño de su ministerio. ¿Verdad? Vamos a encontrar ciertas similitudes que Pablo dice acerca de Timoteo, pues su corta edad, joven, temeroso, ¿verdad? Le faltaba pues más experiencia en las cosas de su ministerio y pues a mano las hostilidades de aquel tiempo también pues asustaban a Timoteo, como hoy lo que estamos viviendo, lo que estamos sucediendo en nuestros tiempos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos asustados? Tenemos miedo, hermanos, aunque decimos que no, ¿verdad? No, yo tengo fe y confío en Cristo. Sí, hermanos, pero tenemos una naturaleza también humana que nos hace tener también ciertas debilidades. Y espero, hermano, que este tiempo que ya vamos en marzo, abril y mayo, ¿verdad? Pues hayamos encontrado una experiencia que un día, como dice Santiago, que no solamente ser oidores, sino también hacedores de su palabra, podamos nosotros aplicar lo que hemos aprendido en la iglesia acerca de su palabra. Y bueno, hermanos, pues dice ahí Pablo en 2 de Timoteo 2:7-8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahí vemos en este pasaje cómo Pablo está enseñando a Timoteo acerca de esa valentía en el Señor Jesucristo. Y bueno, cuando comienza el texto ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, Pablo le recuerda a Timoteo que nosotros somos soldados de Jesucristo, que nosotros somos agricultores, que estamos sembrando la semilla de la palabra de Dios, que nosotros somos como atletas que estamos en la carrera y no seremos coronados a menos que corramos fielmente la carrera hasta el final y hasta que lleguemos a la meta. Hermanos, nunca ha sido fácil administrar o ministrar fielmente la palabra del Señor y nunca lo será, hermanos. Pero hay 4 grandes verdades que quiero enseñar en este pasaje de 2 de Timoteo 2:8-13, que pueden ser de gran estímulo para cada uno de nosotros como iglesia. Y yo quiero compartir con ustedes de la manera más sencilla posible alguna verdad que hay en este pasaje que puedan ser de gran estímulo y ánimo para nosotros, que podemos seguir haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, cada uno el don que ha recibido. Algunos servirán a Cristo de una manera, otros servirán a Cristo de otra manera, pero todos somos servidores de Cristo como siervos suyos, y esta palabra puede ser de ánimo para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, sin importar lo difícil y amenazador. Bueno, hermanos, lo primero que Pablo le recuerda a Timoteo es que nosotros servimos y proclamamos a un Mesías victorioso. Dice ahí el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Hermanos, uno de los personajes ficticios más famosos del siglo XX, ¿lo recuerdan? Eran aquellos programas de televisión de Superman. Y bueno, Superman, ¿verdad? Fue creado originalmente por el escritor norteamericano Jerry Siegel, ¿verdad? Y el dibujante Joe Shuster, y era un personaje avanzado para la época. Y bueno, hermanos, pues ustedes saben que Superman es ficticio y que en la televisión cuando salía, pues era un hombre de supervisión, super oído, de una velocidad increíble. Él volaba,
tenía vista de rayos X, tenía vista de rayos infrarrojos, una multitud de cosas que tenía. Pero hermanos, cuando nosotros estudiamos el personaje de Jesús en la Biblia, nos topamos con algo totalmente diferente. El Jesús que se revela en los evangelios es un personaje histórico que vivió en un tiempo y en una cultura específica, y es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre para salvarnos. Es un ser humano como tú y como yo, y nos olvidamos de eso. Jesús no era como Superman. En su humanidad era un ser humano como tú y como yo, pero con alguna característica importante, que él nunca pecó. Jesús tenía como hombre las mismas limitaciones que nosotros tenemos. Él no podía volar, él no tenía un super oído, ni un super aliento, y tampoco una piel impenetrable, como quedó claramente evidenciado en la cruz del Calvario. Su cuerpo humano estuvo sujeto a las mismas leyes de crecimiento que el tuyo y que el mío. Y bueno, hermanos, finalmente murió en una cruz por nuestros pecados. Timoteo, acuérdate de Jesucristo, el resucitado de los muertos. Él tuvo que morir, él tuvo que dejarse vencer para luego levantarse de la tumba al tercer día. Y ese acto de resurrección, donde nuestro Señor no solamente fue un acto de victoria aplastante sobre los poderes del mal, eso fue una declaración pública de que Él era realmente el Dios encarnado. Pablo dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Fue la resurrección lo que probó quién era quien decía ser 100% divino y 100% humano. Hijo de Dios, como dice aquí Pablo, y descendiente de David. Lo que Jesús padeció a lo largo de su ministerio terrenal, lo padeció como hombre. No olvidemos lo que Jesús padeció por lo que nosotros deberíamos haber sufrido. Jesús puede identificarse con nuestro sufrimiento y con nuestras tentaciones, porque la Biblia dice en Hebreos 4:15 que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y bueno, recuerda, Timoteo, que el Señor Jesucristo comprende tus luchas, pero recuerda también que Él es un rey victorioso que obtiene su victoria en debilidad muriendo en una cruz. Y hermanos, les invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 5, donde el apóstol Juan se encuentra llorando, hermanos, porque no encuentra a nadie que pueda abrir el libro. Ese libro no es más que el desarrollo de los decretos de Dios en la historia, y Juan está pensando, ¿cómo vamos a poder vencer si no hay quien abra los libros y quien quite los sellos de ese libro para que los decretos de Dios en la historia se puedan desarrollar y finalmente los hijos de Dios lleguen a la victoria final? Y alguien le dice a Juan, le dice, no llores, porque él estaba llorando, dice ahí en Apocalipsis 5, 4, 6. Dice ahí, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él ha vencido, hermanos, dejándose ganar. Él ha vencido siendo derrotado y aparentemente derrotado. Él ha vencido en debilidad. Nosotros, mis hermanos,
venceremos en debilidad. Nadie podrá parar la obra de Dios por más poder político, militar y por más medios de comunicación que tengan a su alcance. Una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje, Juan no solamente vio a un cordero como inmolado, él también vio a una multitud que nadie podía contar y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, tú fuiste inmolado y con tu ángel la sangre derramada en la cruz con los redimidos para Dios de todo el linaje, de lengua y pueblo y nación. Hermanos, él será el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. El Señor Jesucristo venció perdiendo. Y recuerda, Timoteo, que ese es el Cristo por el cual está sufriendo. Se levantó de la tumba al tercer día para no ver muerte nunca más. Él está vivo, Él está reinando como el Mesías prometido de la descendencia de David. Y algún día nosotros también reinaremos con Él en un reino que nunca tendrá fin. Dice la Biblia en Apocalipsis 5:10, hermanos: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando tu tanque esté vacío y le falte combustible, recuerda la tumba vacía y el trono ocupado. Queridos hermanos, ¿vale la pena servirle a un Mesías que murió y resucitó? ¿Vale la pena un Mesías con el cual reinaremos por los siglos de los siglos, aunque las circunstancias a nuestro alrededor se tornen difíciles y amenazantes? El mundo aborrece el evangelio que nosotros predicamos y seguramente vamos a tener que sufrir en ese grado o en otro el hecho de proclamar este mensaje, el hecho de vivir a la altura y siendo consecuentes con ese mensaje. Pero mis hermanos, nadie podrá detener la obra de Dios. Nadie podrá detener el avance del evangelio, por más hostilidad que manifiesten en contra de los cristianos, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Veamos ahí, 2 de Timoteo 2:9, dice la palabra de Dios, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Es obvio, hermanos, que Pablo quería dorarle ahí la píldora a Timoteo, porque él había tenido que pagar un precio muy alto por causa del evangelio. Y lo que está implicando aquí es que Timoteo no tenía ninguna razón para esperar otra cosa si él predicaba el mismo mensaje que Pablo predicaba. Hermanos, pues como todos, ¿verdad?, sabemos que vamos a tener cierto tipo de luchas, ¿verdad?, y prisiones, hermanos, porque el Satanás nos acecha, ¿verdad? Y va a estar siempre persiguiéndonos, hermanos. Y bueno, dice que acusado de ser un malhechor, y malhechor es un término, hermanos, que se usaba en aquellos días para referirse a criminales muy violentos, y es la misma palabra que se usa en los evangelios para referirse a esos malhechores que fueron crucificados al lado del Señor Jesucristo. Y así era como el mundo veía a Pablo como el malo de la película, pero en vez de compadecerse a sí mismo, Pablo se gozaba en el hecho de que Dios siguiera llevando a cabo su obra en el mundo a través de la palabra, sin importar lo que ocurriese con sus mensajeros. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que ellos pueden encadenarnos a nosotros, pero no pueden encadenar la palabra de Dios. Ellos no pueden aprisionarla, la palabra. Y esa es la segunda nota de aliento que Pablo incluye en este pasaje. El mundo puede perseguir a los cristianos, hermanos, pero el mundo no puede detener el avance de la palabra de Dios. Pablo, hablando a Timoteo, le dice: si alguna vez te toca sufrir lo mismo que a mí, eres encarcelado,
hecho que seguramente ocurrió, porque la misma Biblia dice más adelante en la carta a los Hebreos, dice que Timoteo había sido liberado de la prisión y Pablo está diciendo a Timoteo, si alguna vez te toca ser encarcelado, no te tortures. Y bueno, hermano, preguntando, ¿y qué sucederá con el avance del evangelio? ¿Qué sucederá? Bueno, Timoteo dice, no hay ser humano en el mundo que tenga suficiente poder y que tenga suficiente autoridad como para poder encadenar la palabra de Dios. Eso es imposible. Cuando Pablo, hermanos, cuando Pablo sufre su primer encarcelamiento en Roma, Dios usó eso para impulsar el avance del evangelio. Dios es tan sabio, hermanos, y a veces obra de manera tan extraña que algunos dirían, si Pablo estuviese libre y de hecho tenía un aguijón en su carne, si Pablo fuera un hombre saludable y estuviera en libertad, probablemente pudiera hacer más cosas de las que está haciendo ahora. Es que la lógica de Dios y la nuestra no siempre coinciden. De hecho, casi nunca coincide la lógica nuestra y la de Dios. Hermanos, todos los inconversos que estaban al lado de Pablo no solo tuvieron que escuchar el mensaje de salvación, sino que pudieron darse cuenta que el único crimen que Pablo había cometido era con Jesucristo. Y por eso, escribiendo la carta a los filipenses, Pablo le dice, yo quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Hermanos, tiempos son difíciles los que estamos viviendo. Y espero en Dios que cada uno de nosotros reflexionemos el estar ahora sin poder ir al templo, hermanos, sin poder ir a la oración, sin poder saludarnos, estrecharnos. Las hermanas que se saludan con ósculo santo, hermanos. Todo eso lo vamos a tener que meditar y vamos a reflexionar lo que es no ir a la casa de Dios, hermanos. Bueno, como Pablo, hermanos, dice ahí que el pretorio era el palacio en que habitaba y juzgaba el pretor romano o el presidente de una provincia. Y bueno, y a todos los demás, en otras palabras, se ha hecho evidente que todos ellos, que la única razón por la que estoy padeciendo esto es por causa de mi relación con Cristo. Como Pablo hubiera podido tener la oportunidad de predicar a esa gente de no haber sido preso, Dios se vale de todos los medios para alcanzar a los escogidos. Y repito, hermanos, Dios tiene formas tan extrañas de obrar. Y Pablo le había pedido al Señor ir a Roma. Y ustedes conocen el resto de la historia. Y él responde abundantemente, el Señor responde más de lo que pedimos o entendemos. Y lo llevó 2 veces a Roma preso. Ahora, si lo vemos en otra perspectiva, a Dios manda a Pablo a Roma gratis en un barco del gobierno. Más que cosas tan que a veces nosotros no podemos entender, hermanos. Y bueno, era como él pensaba, pero Dios lo llevó a cabo su plan. Y por otra parte, el hecho de que Pablo estuviera preso provocó en los hermanos más valentía para predicar la palabra de Dios. Dice, por parte de que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. Y bueno, el encarcelamiento de Pablo estaba animando a otros hermanos a predicar el evangelio sin importarle las consecuencias. Y no solo eso, hermanos. ¿Verdad? Ustedes recuerdan que Pablo encarcelado en Roma, pues, pero ahí, hermanos, él cantaba y alababa a Dios con himnos y cánticos. Y bueno, hermanos, una pregunta: ¿de dónde escribió Pablo su segunda carta de Timoteo? Pues la Biblia nos dice, hermanos, que él la escribió desde la cárcel de Roma, y el hecho de haber estado encarcelado en 2 ocasiones le dio a Pablo el tiempo suficiente
para escribir 5 de las cartas del Nuevo Testamento que nosotros tenemos, que son Colosenses, Filipenses, Efesios, Filemón y Segunda de Timoteo. 5 cartas en las cuales la palabra de Dios no está presa, aunque el mensajero lo esté. Y bueno, el Señor Jesucristo es el Señor de señores y Él se encarga, hermanos, de que el Evangelio sea proclamado en todo el mundo, porque Él lo ha prometido. Y la iglesia ha sido perseguida durante toda su historia, pero nunca nadie ha podido ni podrá detener el avance del Evangelio, y mucho menos disminuir el poder que el Evangelio tiene para salvación. Segunda de Timoteo 2:10, hermanos, nos dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y bueno, hermanos, aquí la tercera verdad por la que debemos perseverar, siendo la obra del ministerio, sin importar el precio que tengamos que pagar. Por ello, porque nuestro Dios ha decidido salvar a los escogidos por medio de la predicación del Evangelio. Hermanos, Pablo cree en la doctrina de la elección divina, y él creía que Dios soberanamente, desde antes de la salvación del mundo, Dios había escogido a un grupo de personas por una razón que no sabemos para salvación. Escribiendo su carta a los Efesios, Pablo les dice que nosotros fuimos escogidos por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, hermanos, sea lo que haya motivado a Dios a escoger a uno y no a otros, es algo que se encuentra solamente en Él. Dice Pablo, no en nosotros, fue por el puro afecto de su voluntad. Por eso hablamos de una elección incondicional. El Señor nos llamó con llamamiento santo, dice Segunda de Timoteo 1:9, y no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo creía que Dios, hermano, había determinado salvar a los que él había escogido por medio de la locura de la predicación. Y bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo no nos ha llamado a conocer lo que Él no nos ha revelado. Nosotros no podemos entender cómo Él es un Dios soberano y cómo es que nosotros somos responsables, y al mismo tiempo nadie de los elegidos se va a salvar si no es a través de la predicación del Evangelio. Si tú no entiendes, hermano, pues bienvenido al club, hermano, pero Dios no nos ha llamado a entender lo que Él no nos ha revelado. Él sí nos ha llamado a obedecer, pero Dios no nos ha llamado a entender, otra vez les repito, lo que Él no nos ha revelado. Él sí nos ha llamado a obedecer sus mandamientos. Y Él dijo que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Él nos manda que prediquemos el Evangelio, que prediquemos su palabra a los perdidos, porque ese es el medio que Él va a usar para llamar eficazmente a aquellos que eligió la predicación del Evangelio. Dice el libro de Romanos, ¿cómo irán si no hay quien les predique, hermanos? Necesitamos salir, necesitamos llevar la palabra de Dios, como dice su palabra, y Dios nos ha concedido un enorme privilegio de usarnos como instrumento para que pecadores perdidos disfruten de la gloria eterna. Pero hay una razón adicional en nuestro texto para seguir siendo fieles a nuestro llamado, aunque el mundo a nuestro alrededor se torne completamente hostil. ¿Y saben cuál es? Que nuestro Dios es fiel a sus promesas, lo mismo que a sus advertencias. Y vuelvo a repetir, Dios es fiel, hermano, a sus promesas, pero también Dios es fiel a sus advertencias. Vamos a leer el versículo 11, 12 y 13 de ahí de Segunda de Timoteo, capítulo 2, y dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará.
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Pablo está diciendo aquí, hermanos, Timoteo, nuestro Dios es fiel a su palabra. Si Dios dejara de ser fiel a su palabra, Él estaría negándose a sí mismo, y Dios está equiparando con su palabra lo que la Biblia dice. Dios lo dice y por lo tanto podemos estar seguros, dice Pablo, porque Él lo aseguró, porque Él lo prometió. Si somos muertos con Cristo, viviremos con Él. Y vayamos ahí a 1 Corintios 15:31, donde dice: os ruego, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y miren, veamos otra vez a 2 Corintios 4:10, donde Pablo enseña ahí que llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿De qué está hablando Pablo, hermanos? El llamado del Señor Jesucristo a los suyos es un llamado a la muerte, hermanos. Nunca olvides eso. Cuando Cristo te llamó a la salvación, Él te llamó a morir y Él te llamó a la muerte del yo, a la muerte de tu propia seguridad. Él te llamó a la muerte de tu comodidad, porque es un llamado a seguirlo a Él. Todo el que realmente va camino al cielo debe transitar por el camino que Cristo transitó y el camino que el Señor Jesucristo trazó, primero la cruz y luego la gloria. Hermanos, para poder participar de su reino en el más allá, debemos participar aquí de sus mandamientos, soportándonos pacientemente. Qué bueno es saber que si morimos con Cristo vamos a reinar con Él. Pero Dios, hermanos, no solamente es fiel a sus promesas. Pablo le dice ahí a Timoteo, Dios también es fiel a sus advertencias, y dice claramente en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y bueno, este es uno de los textos, hermanos, más mal interpretados en las iglesias evangélicas, hermanos. Yo no sé a cuántos cristianos yo he oído decir así: con respiro, si fuéramos infieles, no importa, Él permanece fiel. Si permanece fiel a su advertencia, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si el Señor dejara de cumplir cualquiera de sus promesas, Él estaría dejando de ser un Dios fiel. Y lo mismo sucederá si nuestro Dios dejara de cumplir sus advertencias. Él es un Dios fiel y el Señor Jesucristo fue sumamente claro a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32, 33. Lo interpretamos mal, ¿verdad? Creemos que, ay, si yo soy infiel, Dios es fiel. Sí, pero Él dice que también Él es fiel a sus advertencias, hermano. Por eso decíamos que cuando la sociedad se polariza, ahí no se ve realmente quiénes son los cristianos. Y este no es el momento para hablar de la doctrina de la perseverancia final de los santos, pero dejemos decirles algo, mis hermanos. Hay una cosa bien clara en la Escritura, y la única forma de saber que nuestro Dios le ha dado a alguien el don de la fe es porque esa persona crea la única manera en que nosotros podamos saber que Dios le ha dado a alguien el don del arrepentimiento. En sí esa persona se arrepiente. Bueno, la única manera en que nosotros podemos saber que Dios está perseverando a alguien es porque está perseverando, y es la única manera. Si se aparta de manera definitiva de la fe que profesa, cuando las cosas se tornan difíciles, cuando el mundo se torne hostil, cuando comiencen a perseguir a los cristianos, cuando quieran forzarlos a negar las cosas en las que decimos haber creído, entonces eso será una señal inequívoca de que esa persona nunca fue creyente.
Y eso es lo que dice el Señor en Mateo 7, 21, 23. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No son personas que perdieron la salvación, hermano. Son personas que decían ser cristianos, pero nunca lo fueron, hermanos. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19, hermano. Decíamos que las persecuciones purifican la iglesia. Cuando comienza la tempestad, los que no son, que dicen ser, comienzan a abandonar el barco. Si le negáramos, Él también nos negará. En conclusión, el Señor nos advierte hace 2000 años que Él en el mundo tendríamos aflicción. Y no podemos esperar otra cosa porque seguimos a un Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados. Pero lo que aprendemos de esta breve porción de la Escritura, como quiera, vale la pena, hermano, seguir adelante, porque su palabra es indetenible, porque nuestro Dios obrará a través de la predicación del Evangelio para salvar a los escogidos, y porque nuestro Dios será fiel a sus promesas, lo mismo que a sus advertencias. Hermano, para finalizar, no existe posibilidad alguna de que los enemigos del Señor ganen esta guerra. No es posible. Ellos no van a ganar esta guerra. Eso es imposible. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mi deseo, hermanos, es que en este día el Señor reanime nuestra alma, a pesar de lo que estamos leyendo en los periódicos, a pesar de las dificultades que podamos tener por delante, que nosotros podamos seguir haciendo la obra de ministerio, a pesar de los obstáculos que tengamos que enfrentar. En los días venideros, por la gloria de los santos, nombre de nuestro Señor, para la salvación de miles de pecadores y para la edificación de su iglesia. Hermanos, pues muchas gracias por haber escuchado esta porción de la Escritura y estemos animados, hermanos, porque hay palabra de ánimo en la Biblia. Hermanos, nos vemos el jueves, primeramente Dios, que el Señor los bendiga. Amén.